Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Jiménez y soy estudiante de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana, en la cual me encuentro cursando mi 10º trimestre de la carrera. Como podrán haberse dado cuenta, esta reseña forma parte de la evaluación del curso de desarrollo del proceso histórico iberoamericano y venezolano, por lo tanto espero que disfruten bastante la misma. El cual se lleva a cabo esta reseña es uno que capaz no es muy conocido por muchos, pero cuyo autor, que es el historiador venezolano Manuel Caballero, seguramente no solamente es conocido a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El libro se titula La instauración del Estado moderno y el auge de la República Liberal Autocrática, que cuenta con aproximadamente un número de 115 páginas y que fue publicado en el año 2010 en Caracas por la Fundación Rómulo Betancourt. El libro narra diferentes acontecimientos a inicios del siglo XX en Venezuela, las 3 primeras décadas, desde la llegada de los andinos al poder hasta la muerte del general Gómez en 1935. Todo esto con el propósito de explicar por qué se habla del Estado moderno y de una república liberal autocrática. Claro que, además de narrar hechos y explicarlos, existe una sección con documentos importantes donde podemos encontrar documentos que verifican la creación del Partido Comunista en Venezuela, además de por lo menos el discurso del general López Contreras al tomar el poder en Venezuela. Claro que no sería justo continuar con la sinopsis del libro sin decir quién fue Manuel Caballero. Esta persona fue un célebre historiador venezolano que llegó a ser profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, aunque posteriormente se jubiló. Llegó a ser el director de la Escuela de Historia de la misma universidad que fue mencionada anteriormente. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Londres, un Premio Nacional de Periodismo en 1979 y uno de Historia en 1994. Ha sido coautor de más de 50 libros de historia política y literatura, llegando a destacarse el libro de Gómez, El tirano liberal, y el de Rómulo Betancourt, Político de Nación. Manuel Caballero divide el libro en varias partes. La primera de estas sería la de la introducción, la cual la divide a su vez en 4 etapas. La primera de estas etapas sería la de la irrupción, que va desde 1892 y narrar los sucesos y hechos que llevaron a que en 1899 se le diera un golpe de estado al presidente del momento para que llegasen al poder los famosos andinos, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Y que esta etapa dura hasta lo que sería 1903, que es cuando potencias extranjeras llegan a las costas venezolanas para realizar un bloqueo marítimo en dichas costas para poder así llevar a cabo una exigencia al gobierno venezolano para que pague la deuda que le debía a dichas naciones. Posterior a esta etapa vendría la de la implantación, que es una que dura desde 1903 hasta 1918. Durante esta etapa hubo una serie de acontecimientos que van desde la creación de la Academia Militar, que ayudó a consolidar lo que sería el gobierno de Gómez y llegar a la unidad nacional, y que además de hecho es uno de los hechos que contribuye a poder llamar a este gobierno, al gobierno de Gómez, una tiranía militar. Además de este evento, también se crea el Consejo de Gobierno y otra cantidad de eventos que ayudan, por así decirlo, a ir consolidando poco a poco el gobierno de Gómez. Claro que la etapa siguiente, que sería la de la consolidación propiamente dicha, que va desde 1918 hasta 1928, termina de armar fuertemente lo que sería al gobierno de Juan Vicente Gómez en el poder, ya que con el ingreso de la fuente, lo que sería la explotación petrolera y todos los sucesos que acontecieron después de 1922 con la explosión del Pozo Los Barrosos II, ayudó a que el gobierno de Gómez tuviese una fuente de ingresos fija para poder agarrar y llevar a cabo su plan a nivel nacional. Una de las últimas etapas, o la última etapa que aparece en la introducción, sería la de la reacción democrática, que va desde 1928 hasta 1935, en donde de cierta forma Manuel Caballero expresa que a partir de 1928, con la generación de dicho año, empezó a ocurrir una serie de acontecimientos en Venezuela que van generando el panorama político a largo plazo. Claro que esta etapa termina en 1965 con lo que sería la muerte del general Gómez, con la cual de cierta forma se le da fin a una gran etapa de controversia en las 3 primeras décadas del siglo XX en Venezuela. La siguiente parte en la cual divide el libro Manuel Caballero sería la parte antológica, en la cual de cierta forma explica una serie o se ponen a disposición una serie de documentos en los cuales se muestran muchas cosas que aparecen en la historia venezolana. Y estamos hablando nada más y nada menos del discurso que dio Cipriano Castro al tomar el poder, el discurso que dio Juan Vicente Gómez al tomar el poder y también de Lázaro López Contreras. Aparte aparecen los documentos al momento de crearse el Partido Comunista de Venezuela, además del Plan de Barranquilla y las proclamas que dijeron los jóvenes de la generación del 28 al momento de expresar sus ideas en el carnaval de aquel año. Otra de las partes en las cuales forman parte del libro sería la parte que va después de la parte de la sección antológica, que sería la de la
bibliografía en el cual obviamente Manuel Caballero pues coloca las referencias bibliográficas que usó en su obra, aparte de una cronología en la cual va explicando por año cuáles fueron los hechos más resaltantes del gobierno del periodo de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez. Y a su vez, ya para cerrar el libro, entonces Manuel Caballero coloca un extracto de su libro, o la conclusión de su libro, Gómez el tirano liberal, que hace una excelente conclusión para poder entender por qué de cierta forma se le dice un régimen autocrático liberal y se habla de la creación de un Estado moderno. Quisiera resaltar algunos de los hechos que considero más notorios de la obra o algunos que me llamaron la atención. Y es que, en primer lugar, una de las cosas es que se usa no solamente la narración de hechos, la explicación de estos mismos sucesos y la implementación de argumentos para explicar las ideas del autor, no son la base como tal de la obra en sí. Si bien están ahí presentes y forman parte de o juegan un papel fundamental en la misma, creo que algo que le añade un valor adicional a esto es el hecho de cómo también en la sección antológica se añade una serie de documentos que le dan un valor agregado a la obra y que a final de cuentas al momento de leer la obra en sí puede servir como una herramienta de referencia para poder encontrar más fácilmente este tipo de documentos. Creo que otra de las cosas que también llama la atención de la misma obra en sí es el hecho de cómo se usa la conclusión del libro de Manuel Caballero de Gómez, el tirano liberal, para poder explicar la idea central que quiere plantear la obra. Creo que hace un imperfecto no solamente con el título, sino con la idea general y que pues termina de explicar por qué, a pesar de que existe una idea de Gómez como una persona que obviamente va en contra del pensamiento o el comportamiento liberal, aún así tiene esas características que lo asimilan a esta forma de pensar o a esta ideología como es la liberal, que ya viene incluso desde el siglo XIX. Entonces, ya como última cosa que me llamó la atención, creo que hay que hacer particular énfasis o particular mención al hecho de que no solamente pues se plantean todas estas cosas, sino que se demuestran cuáles son las implicaciones de lo que sería el hecho de cómo funciona el Estado moderno o qué implica que se forme el Estado moderno en el largo plazo, además de por qué también tiene implicaciones el que se desarrolle un Estado o una nación liberal autocrática, no solamente en el momento sino en el largo plazo y las repercusiones que va a tener en la política del siglo XX. Y ahora, para poder terminar con la reseña y bajo la sombra del samán, quisiera darle al libro una puntuación de 5 estrellas de 5, ya que considero que el autor Manuel Caballero no solamente narra los hechos, sino que explica y argumenta por qué considera que se habla de la creación de un Estado moderno y el auge de una república liberal autocrática en las 3 primeras décadas del siglo XX. Les recomiendo a las personas que vayan a leer este libro que lo lean con bastante paciencia, ya que al principio puede ser un poco complicado, pero que a final de cuentas les va a terminar gustando si les gusta el tema de política venezolana en el siglo XX.